Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a la editorial y, por supuesto, al profesor, amigo Julián Chávez, por invitarme a participar en la presentación de este libro. Sí que me interesaba precisamente tomar las últimas palabras que hizo Fernando respecto a la objetividad, a la meticulosidad, al rigor, porque, bueno, aunque, como bien ha dicho, pues muchos, seguro, si me permitís, os tuteo como somos. Muchos pues habrán leído alguna de las obras del profesor Chávez, pero claro, tenemos que pensar que cuando allá por finales de los 80 y comienzos de los 90 realiza aquel libro, fruto de la tesis doctoral, sobre la guerra civil en Cáceres, empieza a tocar algunos de los temas que ahora nos parecen perfectamente, digamos, normalizados, ¿no? No solo en el discurso historiográfico, sino también incluso en el discurso político, ¿no? Como cuestiones como la represión, la memoria histórica, que en aquellos años no estaban precisamente encima de la mesa de la historiografía, estaban poco pero algo sometidos, digo poco porque había en principio, bueno, un interés no muy extendido y además muy sometido a una ideologización, no nos vamos a engañar. Y desde ese momento el profesor Chávez, hasta hoy, ha tratado en estas décadas una serie de temas muy esquivos, muy sensibles a la opinión pública y por tanto muy polémicos, ¿no? Entonces, fácilmente manipulables en el discurso político e ideológico, no solo del momento, sino de los años posteriores, ¿no? Y de ahí que, claro, el rigor, la meticulosidad, la objetividad, en el sentido en el que los historiadores sabemos que nos podemos acercar, siempre ha adornado el trabajo de Julián. A partir de aquellos estudios sobre la guerra civil se empieza a interesar por la represión, que va a ser pues uno de los primeros, no lo digo como amigo, que también, sino como admiración académica, ¿no? Porque tratar la represión con la objetividad con la que la trata el profesor Chávez sigue incluso hoy en día, bueno, no siendo tan, desgraciadamente, tan frecuente, ¿no? Incluso con esta nueva oleada de ideologización en uno y en otro sentido, ¿no? Insisto, el rigor con el que trató ese tema, con cómo lo extiende a América Latina, ¿no? Sobre todo con las relaciones académicas, con Argentina, con Chile, con Uruguay, y cómo da también el salto guerra civil, represión, memoria histórica, ¿no? También otro de los temas tan esquivos, tan sensibles, tan difíciles de tratar con un mínimo de objetividad, ¿no? Y tratando además eso de buscar el matiz es concepto, decía el profesor Manuel Sacristán, ¿no? Entonces, bueno, cuando todo se generaliza y todo vale y todo es fascismo, todo es comunismo, es que no es nada, ¿no? Y, insisto, en estos temas sus obras son modélicas. Y ya digo, no lo digo como esta, sino lo digo por cómo la forma en que ha trabajado estos temas ha tenido y sigue teniendo una continuidad en tantas obras y en tantos historiadores que han abordado estos temas. Claro, represión, memoria histórica, guerra civil, la Iglesia también. Otro tema no precisamente fácil, ¿no? Y no precisamente fácil en un momento como la guerra civil y como el franquismo, ¿no? Como sabemos, periodo histórico en que la historiografía es prácticamente oceánica, ¿no? Si me entienden, en un sentido casi estricto, ¿no? Y tratar la Iglesia en la guerra civil y en el franquismo tanto como institución que aporta, como institución que recibe, pero como institución también muy discutida, incluso dentro de los dos bandos enfrentados en aquel momento, no es cuestión fácil, ¿no? El libro engaña. La Iglesia como pilar fundamental del franquismo. Hay prácticamente 90 páginas sobre la Segunda República y es muy relevante. No es una mera introducción, al uso, ¿no? Que siempre los historiadores somos tan aficionados a los antecedentes, no, porque hay un hilo conductor que yo creo que traba muy bien Julián Chávez, porque si nos damos cuenta respecto a algunas de las propias cuestiones que durante la Segunda República
Dentro de la propia Iglesia, ese enfrentamiento, Gomá, Vidal Barraquer, Segura, ¿no? ¿Cómo sacas a la luz una serie de documentos y de enfrentamientos? Bueno, tremendo, ¿no? Si Gomá había difundido, bueno, acusaciones o no sobre el nuncio, sobre el arzobispo de Tarragona, la polémica, si Tarragona tiene que ser sede primada frente a Toledo, que se pone también sobre la mesa. Además, todavía, claro, en un momento en que Gomá no había sido creado cardenal, justamente la polémica es en torno a primavera-verano y al final, diciembre, ya es creado cardenal. Y digo esto porque para entender, ¿no? También incluso las propias contradicciones o los propios problemas internos de la Iglesia durante la Guerra Civil y durante el primer franquismo, esas tres figuras, Segura, Gomá, Vidal Barraquer, son fundamentales, ¿no? Van a tener planteamientos de alguna forma diferenciados, que también, insisto, no solamente se muestran como estudia, como analiza perfectamente Julián Chávez en la Segunda República, sino por eso digo que tienen una continuidad. Como tiene una continuidad también, bueno, cómo la Segunda República, muy bien, aborda la cuestión de la Iglesia, ¿no? Claro, lo dices muy bien, es decir, en algunos momentos, o en muchos momentos de la Segunda República, los propios gobiernos conculcan la Constitución, conculcan la ley de confesiones y congregaciones religiosas, y es evidente que muchas veces, como demuestras, los poderes locales no dejan ejercer ese derecho dentro de la propia República. Es decir, que claro, también se crean, bueno, no solamente ya recelos, sino rechazos respecto al régimen republicano, incluso entre católicos conspicuos. Tú estudias muy bien la posición de Ángel Osorio, ¿no? Republicano y católico en París. Bueno, ¿qué hago, ¿no? ante esta situación, ¿no? Jugando, por tanto, con esos dos perfiles que forman parte de su naturaleza, como de tantos miles o cientos de miles o millones incluso de españoles durante la Segunda República, ¿no? Ese diagnóstico que analizas, vamos, que me parece esa falta de unión, el monopolio de la CEDA, menos contacto con el pueblo de izquierda, como análisis de cómo la derecha pierde las elecciones y que realmente los sacas a la luz con documentación inédita, esa incomprensión y falta de consideración de los ricos que dice el cardenal, ¿no? Y que, bueno, juega muy bien efectivamente en ese contexto, ¿no? Y esa difícil situación de la Iglesia, analizas, por eso digo, esa línea de continuidad, claro, en la guerra civil, ¿no? Porque, bueno, podemos pensar efectivamente que ya desde un primer momento la Iglesia, o la mayor parte de la Iglesia, precisamente en función de lo que había ocurrido en determinados momentos de la República, se echa en manos de Franco, ¿no? Yo creo que hay esa reunión de Franco que analizas muy bien en diciembre de 1938, es fundamental para el futuro, ¿no? Pero, claro, también hay católicos por supuesto, en la zona republicana, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces no ninguneado, pero se ha oscurecido dentro de mucha historia, ¿no? Y por eso digo que tú que no tienes miedo a las polémicas, porque el rigor está ahí. Claro, todo el informe, el memorándum de enero del 37 de Manuel de Irujo, ¿no? Es decir, como un ministro sin cartera, un hombre del PNV, no tiene ningún apoyo dentro del gobierno para matizar determinadas políticas contrarias a la Iglesia, ¿no? Que todavía va a generar más recelo y más rechazo, ¿no? Por parte de muchos católicos ante, digamos, esa indefensión por parte de la República, ¿no? Hablaba de esa reunión con Franco del cardenal Gomá en 1938, que yo creo que es muy significativa. Es decir, analizas a partir de esa entrevista los puntos que la Iglesia, la jerarquía, las directrices que va a seguir a partir de ese momento, no solo yo creo hasta 1945, sino en buena medida a lo largo del franquismo hasta muy tarde, ¿no?
claro, insiste a Franco que todavía están en vigor determinadas leyes de la República que van en contra de los intereses católicos, que hay que abordar ante la falta de un estatuto un nuevo concordato y no aceptar el previo, el de 1853, efectivamente, como, y ahí es un elemento importante, como algunas autoridades civiles, ¿no?, falangistas, están molestando, como dice literalmente, a los ordinarios y a los párrocos, es decir, también, ¿no?, esas diferencias que había dentro de determinados sectores de la España sublevada y de la propia Falange. Había paganos dentro de Falange, ahí estaba, claro, Ramiro Ledesma, esa preocupación que van a tener, que lo analizas muy bien entre 1939 y 1941, por el vínculo mayor de determinadas estructuras políticas del Estado con el nacionalsocialismo, ¿no?, cuando la persecución de las iglesias en Alemania era evidente, ¿no? Y por tanto, cómo a partir de ahí, insisto, analizas esos pilares que van a ser fundamentales en la relación inmediatamente posterior, todavía durante la guerra, y en el primer franquismo, que yo creo que en otros estudios no se habían puesto de relieve como lo pone de relieve este libro, ¿no? Como también me ha interesado mucho, claro, la figura, se había tratado en algunos la figura de Chicognani, ¿no?, del nuncio, ¿no? Claro, con esa amistad, el nuncio en España, que tenía una amistad con Pacelli previa, y claro, con el que va a ser nada más y nada menos que Pío XII, ¿no? Y, bueno, efectivamente, todas esas felicitaciones, que no son solamente formales, sino que van más allá del Papa, con inmenso gozo, ¿no?, por la victoria, cuando se va a producir en el desfile de la victoria, esa victoria católica de España, que efectivamente ya a partir de ese momento se identifica, ¿no?, como lo analizas muy bien, incluso previamente a lo que nosotros habían dicho, como cruzada, ¿no?, desde los medios de comunicación a cómo se manifiestan determinados ordinarios o determinados sacerdotes, ¿no? Y, insisto, pero claro, también la propia preocupación de la Iglesia y, por otro lado, la preocupación de las autoridades franquistas que no quieren admitir esa hegemonía moral de la Iglesia, y que lo analizas. El problema de la censura, que me ha dicho, claro, de la ley del 38. Es decir, cómo la censura afecta también, pretende afectar a los escritos de los eclesiásticos, ¿no?, a los escritos. Bueno, la famosa, esa es muy conocida, la prohibición de la pastoral de Gomá en el verano de 1939, pero que muestra hasta dónde, bueno, el Estado pretendía, por supuesto, ir más allá. Esos, como dice uno de los informes, uno de los documentos del cardenal, esos falangistas bullangueros, ¿no?, que claro, que lo que pretenden, pues eso, es también acaparar ese poder educativo, moral, que inmediatamente sí que se va a trasladar a la Iglesia Católica, como analizas muy bien, ¿no? Y también, por otro lado, sí, por supuesto, una aproximación y un beneplácito con lo que está haciendo el franquismo, pero también esos memorándums que sacas a la luz de falta de libertades, ¿no? Es decir, la propia Iglesia o algunos sectores de la Iglesia, de ahí el matiz, ¿no? Es que no todo es uniforme, ni todo el Estado franquista se quiere hacer católico, ni toda. No. El matiz es fundamental para comprender, ¿no?, una realidad tan compleja como en España y en tantos otros países, de la relación de la Iglesia con el poder político, ¿no? Esa censura inmisericorde de la que hablas en uno de los capítulos muy bien titulado, que va a generar muchos problemas o bastantes problemas internos, ¿no? Y claro, y en esa dialéctica, en esa dinámica, pues efectivamente, finalmente triunfa la Iglesia. Es decir, bueno, claro, ya después de los atentados de Begoña, de la caída de Serrano Súñer, pero incluso antes, efectivamente, y eso tú también lo demuestras muy bien, porque
la mayor parte de la historiografía siempre sitúa, ¿no?, en los acontecimientos de Begoña, la bomba de los falangistas contra las carlistas, el inicio de la ruptura con la caída de Serra, etcétera, etcétera. Pero, evidentemente, meses antes, como muestras, por supuesto, esas contradicciones y esos enfrentamientos existen, ¿no?, claramente en ese intento, bueno, sí, de un Estado total o de un Estado totalitario, por supuesto, incluso con unos valores que tendrían que haberse difundido por la educación, etcétera, que no son estrictamente los valores católicos, ¿no?, los que trata de difundir la Iglesia católica, ¿no? Y finalmente, por no extenderme, una parte, yo creo también absolutamente sustancial, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, después de esos acontecimientos, finalmente la Iglesia, el régimen, se va a armar moral e ideológicamente a través de la educación, a través de los valores, etcétera, de la Iglesia, del catolicismo, pero también, claro, el Estado quiere tener una compensación, ¿no? Es fundamental el control del nombramiento de obispos. Y ahí haces también una labor, absolutamente magnífica. Esa es marca de la casa del profesor Chávez. Uno, otro, de dónde viene, de dónde proviene, a dónde va, de dónde viene. Abrumador, si me permites. Abrumador, pero absolutamente necesario, porque también no todo es igual y había los problemas con nacionalistas, los expedientes de la Dirección General de Seguridad sobre obispos, o sea, que claro, estamos hablando como sobre párrafos porque en cualquier momento el enemigo podía saltar a la luz. Por tanto, el régimen tiene que contar con la Iglesia para esas cuestiones de moralidad, de familia, de educación, después del desplazamiento de los más cercanos a la Alemania nacional socialista, pero también exige, ¿no?, o demanda un cierto, no absoluto, pero un cierto control que va a ser muy importante sobre el nombramiento de ordinarios, ¿no? Además, en un momento que también se había puesto de manifiesto, sabe, el número de asesinatos muy elevado, de sacerdotes, etcétera. Pero claro, lo relevante también a estos efectos políticos es que precisamente por el elevado número de asesinatos de prelados durante la guerra civil y de obispos, había muchas diócesis vacantes, con lo cual era el momento precisamente, ¿no?, en esos años finales, finales de la guerra civil y del primer franquismo, para que esas diócesis fueran ocupadas por adictos al nuevo régimen, ¿no?, al nuevo planteamiento, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, un libro excelente. Y, repito, por supuesto, hay muchas, toda la historia contemporánea, obras, artículos científicos, etcétera, sobre la Iglesia, pero el libro de Julián Chávez, insisto, fruto sello de la casa, nos explica, voluminoso, como tiene, en este caso como tiene que ser, nos explica, digo, no una uniformidad, no una homogeneidad, sino discrepancias, problemas, matices, diferencias, que es la historia misma, ¿no? Las propias, que lo analizas muy bien en algunos casos, ¿no?, las propias personalidades, ¿no? Al fin y al cabo tú eres también gran biógrafo, la biografía de Giral es un modelo, ¿no? Por tanto, uno de esos libros indudablemente que están llamados a mantenerse, a continuar y también a crear escuela en cómo afrontar, insisto, un tema siempre tan esquivo, tan espinoso y sobre el que también, ¿no?, muchas veces las confrontaciones ideológicas oscurecen, ¿no?, cuando no anegan el estudio. Y claro, quería felicitar a Ático de los libros. Es que para mí, que soy un bibliófilo compulsivo y que no me... O sea, como decía el profesor Cuenca Toribio, los libros es que tienen que ocupar y tienen que aguantarse, ¿no? La verdad es que es meritorio, es encomiable que una editorial en 2025 edite un libro sobre la Iglesia durante el primer franquismo con esta calidad formal, con estas páginas. O sea que verdaderamente, sobresaliente. Y bueno, como como decía Vargas Llosa, siempre que sale un libro algo se mueve en el mundo, ¿no? Pero hay que también
potenciar ese movimiento comprando el libro, ¿no? Así que sean todos ustedes también difusores del libro, que merece mucho la pena. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, soy Julián Chávez, el autor, y si me permiten esta digresión antes de continuar, pues simplemente la verdad, qué honor tener un académico, amigo y lector. Ha leído el libro, porque muchas veces no es el trámite, lo ha leído. Y la verdad es que, por favor, ponderemos debidamente el valor de la universidad. Nosotros somos dos académicos, con todo el respeto a otros historiadores y personas que la historia, pues en este sentido, es objeto de deseo de muchos que le interesa, pero respetemos la academia. Y sencillamente me siento enormemente orgulloso de que me acompañe Ricardo Martín de la Guardia. Para muchos, me incluyo, un auténtico referente. Él ha hablado de mi libro, podríamos hablar de los suyos. Yo creo que tiene un mimetismo, tanto en un caso como en otro, pero muy parejo. Por eso, Ricardo, ha sido un honor. Yo creo que has dado una lección a todos los presentes, gente joven, deseosa de aprender, y en mi caso, humildemente, enormemente orgulloso. Gracias, Ricardo. La amistad, por supuesto. No, también un respeto y desde luego un honor. Muy bien, pues dicho eso, que creo que no es poco, ahora vamos al libro. Y deseo comenzar, pues como ha terminado Ricardo, con un agradecimiento ático de los libros, a Fernando, a Ana, el editor y todo. Nobleza obliga. Aquí una edición de verdad. De verdad. Esto, hay un cuidado, un esmero, que cuando, como en mi caso, y le suele suceder a Ricardo, un libro no se improvisa. Lo improvisan algunos, que escriben libros en 6 meses. Hay gente pató, dicen los andaluces, hay gente pató, ya está. Pero un libro contrastado, severo, fundamentado, con muchísimas horas de archivo, y ni cuento de escritura, etcétera, etcétera, esto no se improvisa, por favor. Esto es muy serio. Aquí lo que se vierte son testimonios que verdaderamente no son opiniones, son argumentos. Las opiniones las damos para las tabernas, son argumentos, y eso lógicamente lleva tiempo, mucho tiempo. Y en mi caso, ya digo, 4 años y medio, y en fin, por no tirar más, pues posiblemente sea más desde que comencé a pergeñar la idea del libro. Y en ese sentido, pues agradezco a Tico de los Libros que me lo sugirió. Digo, ¿por qué no un libro sobre la Iglesia? Dudé, inicialmente dudé, pero finalmente me decidí, y la verdad que creo que ha salido un producto, ha salido un libro, creo, humildemente, bastante recomendable para cualquiera que se quiera acercar a la Iglesia en la historia contemporánea, o más concretamente en la crisis de los años 30 y primer franquismo. ¿Y por qué lo digo? Mire, anteriormente lo indicaba. Esto está fundamentado sobre todo en unos repertorios documentales muy extensos, que tampoco he tratado, cuando se trabaja una publicación de este tipo, de que sea en ese sentido un serial. Bueno, y lo que se dice en el Archivo General de Administración, no. Esto tiene mucho de ensayístico en cuanto a la narración, porque para hacerlo digerible, evidentemente hay que evitar el ser reiterativo, lo que dice esto y lo otro, y tratar de hacer un libro legible. Yo creo que por ahí el discurso narrativo, al menos creo que se adecúa bastante a la pretensión tanto del editor como del autor. Y eso basado, insisto, en fuentes, sin perder el rigor. El Archivo Histórico Nacional, el Centro Documental de Memoria Histórica, el AGA, etcétera, fuentes hemerográficas, bibliográficas, en fin, no les quiero cansar, pero es importante. Estamos hablando aquí de 2 académicos, y nosotros, nuestro trabajo normalmente van con fundamento. Y el fundamento, en el caso, la herramienta del historiador, pues son los repertorios documentales archivísticos de otra procedencia. Pero repertorios. Ya vendrá la interpretación, pero por favor, lo que me planteé inicialmente es no hacer un refrito otra vez sobre la Iglesia, de repetirlo, incluso hasta la misma errata al pie de página que decía, pues si eso no es ahí, vosotros lo repite y lo pone. No es el primer caso, Ricardo, tú lo sabes, y en la Iglesia me lo encontré, digo, a esto no me pongo, sencillamente. Y por favor, no vean ustedes que me pongo ejemplo de nada, pero que hay ciertas cuestiones, cuando se llega ya a un estado de madurez, como creo que es mi caso, en el cual cuando se afronta una empresa, y digo empresa de este tipo, pues desde luego es para aportar y para dar conocimiento, que nuestra historia de España, la contemporánea, como es el caso de Ricardo y mío, pues es muy necesario, muy necesario.
Y claro, lo planteé en una doble disyuntiva. Hablar de la Iglesia. Y hablar de la Iglesia en el franquismo, como se dice, la Iglesia, pilar fundamental, como bien se rotula en la contracubierta. Pero claro, somos historiadores, y perdonen que insista mucho en eso. Y nosotros no hacemos nada sin ver los antecedentes. Es decir, cualquiera que se embarque en una historia del franquismo y, por supuesto, toque la Iglesia, tiene que ver lo anterior. Si no, difícilmente va a hacerlo comprensible. Y esa al menos fue mi pretensión. Y en eso, pues, como bien ha indicado Ricardo, claro, hay que partir de la Segunda República. Si analizas la crisis de los años 30, insisto, República, Guerra Civil y después primer franquismo. Y de ahí parte. Pero primero haciendo un somero análisis de lo que había sido la Iglesia en la etapa de la Restauración. Etapa de Restauración. Fíjense a lo que me remonto, al periodo de Alfonso XII y Alfonso XIII y, por supuesto, la dictadura de Primo de Rivera con Alfonso XIII. La llamada Edad de Oro para la Iglesia. Reconocido por algunos historiadores. Han calificado que la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, fue la Edad de Oro de la Iglesia. Realmente todas las prebendas, todas aquellas peticiones que la Iglesia entendía que eran factibles para su desarrollo, fueron concedidas. Había, digamos, una unión Iglesia-Estado que si anteriormente en la etapa decimonónica también lo había habido, pero qué duda cabe que tuvo ese epílogo en 1923-1930. Y de ahí hay que partir, porque después viene, claro, el contraste, la Segunda República. En la Segunda República, pues todo eso se va a poner en cuestión, sencillamente. No olvidemos, la Segunda República es que es un régimen democrático en nuestro país. Pues bien, uno de los preceptos que van a tener claro es decir, bueno, sabemos muy bien la ascendencia social de la Iglesia, la ascendencia moral. Y eso mismo no es que, desde luego, lo que llamaban la cuestión religiosa la apartemos de la vida social. No se trataba de eso, pero sí de alguna forma poner las cosas en su sitio. Ni ese protagonismo que había tenido anteriormente y, por supuesto, tampoco borrarla, ni mucho menos. Y en esto voy pues, algunos tópicos que se han cursado en ese sentido de muy distinto índole y consideración. Por ejemplo, la célebre frase de Azaña, esa que dijo, España ha dejado de ser católica, que tanto ruido ocasionó, y especialmente pues todo lo que es el mundo conservador, la derecha de entonces, pues se precipitó a decir, no quieran echar a España, es decir, que esto lo que quieren es erradicar a la Iglesia. Claro, no, por favor. Sencillamente lo que decía que había una constitución, la constitución de 1931, la de diciembre, que era aconfesional y que por lo tanto la Iglesia pues ya no tenía todo el beneplácito y las prebendas y el reconocimiento que evidentemente había tenido con anterioridad. Era sencillamente eso, pero hay que ver a qué se armó con esa frase, para que veáis simplemente, porque mucho la historia, lo decía Ricardo, eso de los matices, son matices, pero que de alguna forma engendran pues un malestar social que estás esperando cualquier motivo, ¿para qué? Para desarrollar lo que actualmente se llama el relato. Seguro que ustedes me entienden bien y cómo se utiliza, ¿no? Y en ese aspecto, pues claro, la República era indispensable que fuera tratada en el libro. Una república, como he dicho anteriormente, en la cual se aprobó la Constitución, pero claro, anteriormente hubo una situación lacerante, como fue la quema de recintos religiosos, de conventos, iglesias, con toda la carga negativa, tóxica que tenía, evidentemente, para un régimen que estaba dando sus primeros pasos. Se trató de acallar y, de hecho, esos incontrolados, mayoritariamente anarquistas y comunistas, pues desde luego se trató de controlar de que esa no era solución. Y, de hecho, pues a partir de la primavera de 1936, eso, digamos, se sofocó. Pero, claro, el mayor foco de distensión fue la Constitución. La Constitución, ahí la Iglesia le saltaron todas las alarmas. Pero ojo, la Iglesia no era monolítica. Y no cabe decir toda la Iglesia. Algunos han tratado de hacernos ver eso. No, toda la Iglesia, ante esa Constitución tan onerosa y demás, trató de mostrar su animadversión a la República. No. El mismo nuncio Tedeschini y el arzobispo, el que rivalizaba con Isidro Gomá, dentro de lo que era el metropolitano, es decir, pues que también aspiraba a ser primado de España, todo lo contrario, trató de negociar con la República. No perderlo, por favor, no nos vayamos a los estribos, no nos vayamos al radicalismo, tratemos de entendernos. Lo han votado los españoles, parecía que se ignoraba. La República, el gobierno, había sido fruto de unas elecciones, por lo tanto, hasta qué punto
cabía cuestionarlo, ¿no? Porque realmente se aprobó una Constitución, insisto, fruto de unos partidos, unas formaciones políticas que habían sido refrendadas por los españoles. Pues bien, esa fue la situación. Después hubo un acopio de leyes que, lógicamente, la más penosa que pudo ocurrir para la Iglesia fue, evidentemente, pues, el recorte drástico del presupuesto para el clero. Esto, sobre todo, pues afectaba la línea de flotación de la Iglesia. Estoy hablando del primer bienio. Prácticamente no había dinero para pagar a lo que eran los clérigos rurales. Una situación agónica. Pues bien, eso se trató de restablecer en el segundo bienio. Miren ustedes el movimiento pendular. Por un lado, evidentemente se hace y se trata de respetar la ley, y en el segundo bienio, pues si bien ciertas leyes se respetaron, otras entraron en una ralentización. ¿Qué quiero decir con eso? Pues en el siguiente bienio republicano, sencillamente, lo que se trató es de atender las necesidades de la Iglesia, sobre todo en temas de presupuesto, de que realmente pudiera seguir y que hubiera dinero. Pero claro, ¿qué fue el germen de todo esto? Pues lo que desembocó en 1936. Es decir, unas elecciones que eran de nuevo el triunfo al Frente Popular. Ojo, que el presidente del gobierno recién nombrado, Manuel Azaña, en el mismo marzo de 1936 se reúne con el primado de España, Isidro Gomá, y trata de llegar a un entendimiento. Vamos a evitar, sobre todo, la visceralidad, el radicalismo que hemos vivido en el primer bienio, y vamos a procurar entendernos. Ese era el deseo. Azaña deja al presidente del gobierno, entra Casares Quiroga, y a partir de ahí prácticamente todos los acontecimientos de alguna forma se precipitan. El cierre de los colegios, no se llegaron a hacer ni los exámenes, en fin, hubo una situación ahí verdaderamente muy, muy tensa. Pero otra cuestión muy importante que deben tener en cuenta. En este libro también he procurado hacer aportaciones para conocer mejor tanto los entresijos de la Iglesia como la misma dinámica histórica de la Segunda República, en este caso como primera parte del libro. ¿Y por qué lo digo? Pues mire, en muchos casos esto se ha tratado con cierta tibieza. A ver, fruto de la documentación que se aporta en el libro, pues se ve como, por ejemplo, la jerarquía eclesiástica española conocía los movimientos sediciosos. E incluso 2 semanas antes del golpe de Estado de julio del 36, pues dentro del copioso epistolario que he podido consultar, pues concretamente el primado lo deja caer. Dice, ojo, podemos ser objeto de acontecimientos imprevistos que pueden alterar el orden social reinante de forma brusca. Claro, ¿qué acontecimientos? ¿Qué dejaba caer? ¿Cómo que hay que leer pues una frase de ese tipo? Eso y otra correspondencia que también he podido consultar demuestra que, desde luego, no eran ajenos, ni mucho menos, a los movimientos sediciosos que se colmataron, como todos sabéis, en julio de 1936. Es decir, lo que fue el alzamiento del golpe de Estado. Y ahí entramos en otra dinámica. Entramos en otra dinámica distinta de la Iglesia y el Estado. A ver, ¿cómo se presentó la guerra? Es decir, desde la óptica de la Iglesia. Una guerra contra el comunismo y de defensa de los valores conservadores del fascismo. Esa es la dicotomía, digamos, más reduccionista de la interpretación de la guerra según percepción eclesiástica. De momento. Pero ¿qué ocurrió a medida que se fueron precipitando los acontecimientos? El conflicto civil, la desgracia de matarnos unos españoles a otros, como todos ustedes saben, y sobre todo nos encontramos con que el verano 36 es tremendamente trágico para la Iglesia. Ojo, miles de clérigos asesinados. ¿Qué llenó estos argumentos? Pues si esa dicotomía que les estoy comentando, por un lado comunistas y fascistas, no. ¿Por dónde nos orientamos? ¿Con quién no nos está matando? Está claro. Con quien realmente toda esta matanza de clérigos no la está ejecutando. Hay que defender los principios del otro lado. La misma pastoral de Play Daniel, septiembre de 1936, el obispo de Salamanca, las 2 ciudades, era tremendamente clarificadora. He hecho un análisis pormenorizado de los motivos, de las razones, el porqué, etcétera, etcétera, está claro. Era un posicionamiento sencillamente a favor de los alzados. Y además con argumentos, porque fue el primero que bautizó la guerra como una cruzada. El primero, que después ya saben los chorros de tintas que eso
de alguna manera salió de ahí, ¿no? Pero el primero fue en esa pastoral y cómo nos retrotraíamos prácticamente al medievo, a la lucha contra el infiel. Es decir, nos están matando, son los infieles. No sé si ustedes me entienden. Esto se desarrolla de forma pormenorizada en el libro y verdaderamente pues no deja indiferente su lectura, ni mucho menos. Pero ojo, una España partida en dos. Una zona republicana y una zona franquista. La zona republicana, pues claro, aquí no eran infieles. También había católicos. Y además defensores. Ahí tenemos, por ejemplo, a don Manuel Irujo, ministro primero sin cartera y con Negrín a partir de la primavera, ministro de Justicia, que era PNVista. El PNV es un partido confesional, no descubrimos nada nuevo. Pues Manuel de Irujo trató de atraer a la Iglesia. Ricardo lo ha dicho muy bien. Presentó un memorándum en enero de 1937 en el cual denunciaba los excesos republicanos contra la Iglesia y que eso había que corregirlo. Ningún miembro del Consejo de Gobierno, de alguna forma, dio su voto favorable. Es curioso, ninguno. Sin embargo, pues Negrín toma la decisión de nombrarlo ministro de Justicia, una decisión valiente, como lo que estaba. ¿Quién había sido anteriormente el ministro de Justicia? García Oliver, un anarquista. Un anarquista. Y sin embargo optó por un católico. Y lo sabía. Y en zona republicana, don Manuel de Irujo, pues trató de alguna forma de recuperar el credo, el culto, aunque fuera en zonas privadas, etc. Es decir, de restablecer relaciones. Él y José Giral era ministro de Estado, y trató de establecer relaciones con el Vaticano. Es decir, vamos a recuperar, no nos aislemos, por favor, que es el problema de la República. No podemos estar condenados a entendernos a quien nos da armas, que es Rusia. Nosotros nos tenemos que abrir a otro horizonte si queremos tener salida diplomática. Ellos mismos lo dijeron, claro, esto era muy problemático a esas alturas, enormemente problemático. Pero claro, esta otra lectura hay que hacerla. No podemos hacer un análisis lineal, no. La Iglesia todo fue franquismo, no. También había Ángel Osorio, por ejemplo, de tradición monárquica, embajador en París, pues también don Ángel hacía mención a eso, cuando en el amplio epistolario que he tenido oportunidad de consultar con el ministro de Asuntos Exteriores, con José Giral, pues también hacía caer eso. Es decir, ojo, tratemos de establecer puentes, pero claro, ¿cuál era el problema del contacto de la República con la Santa Sede? Pues uno esencial, y era evidentemente la represión, la implacable represión contra el clero. Es decir, esos 6.800 ejecutados pesaba como una losa. Y mirad que en la Santa Sede, en el Vaticano, había dirigentes, por ejemplo, Vidal y Barraquer, ojo, cardenal, que rivalizó para ser primado de España, estuvo en cárceles hasta 1937 y desde allí pasó al exilio. Pues Vidal y Barraquer presionaba para que hubiera un entendimiento del Vaticano con el mundo republicano, él y otros. Entonces, claro, sin embargo, se encontraban con ese problema. Y después, claro, la dura realidad también asaltaba al bando franquista, porque Vidal y Barraquer y otros más, que en fin, en el libro están y no quiero cansarles ni mucho menos, pues claro, hacían hincapié, ojo, que todo lo que ven en la parte franquista no es sencillamente la implacable represión que están llevando contra los republicanos, es que también nos están matando sacerdotes. Ahí acompaña un estudio pormenorizado de lo que le sucedió, por ejemplo, a muchos clérigos vascos. Acabaron en un paredón. Una docena de ellos, en un cuadro los recojo, los motivos, las razones, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron fusilados sin más. Ojo, sorprende, ¿no?, que dentro de lo que era una zona, la zona franquista, también hubiera represión, en este caso, contra el mundo sacerdotal. Sorprendía. Y eso lo conocía el Vaticano. ¿Y esto en qué se traducía? Que es a donde les quiero llevar a ustedes y en el libro de alguna forma encadenada. Pues que el reconocimiento al régimen de Franco se prolongaba en el tiempo. No fue en el 36 reconocimiento por la Santa Sede, por el Vaticano. No fue en el 36, tampoco en el 38. Y claro, el mismo Franco se echaba las manos a la cabeza. Pero ¿qué problema hay para reconocernos? ¿Qué problema hay? Y esto no se produjo hasta 1938, en que ya se llegó al convencimiento, primero, de que realmente la guerra no tenía marcha atrás, de que el frente era el frente independientemente de los sentimientos, que la República estaba ya prácticamente vencida y que lógicamente había que hacer un reconocimiento. Un Vaticano
miren ustedes que en 1937, cuando cayó el Frente Norte, octubre del 37, Azaña, siendo presidente, trató de buscar un armisticio. Es decir, por favor, paremos este desastre, lo paremos ya de una vez. Busquemos un armisticio, por lo menos una semana, paremos la guerra. Y el mismo Vaticano, en este caso Pío XI, también dijo, vamos a apoyar un armisticio, vamos a contactar con el régimen de Franco y vamos a tratar que la guerra, digamos, pueda tener su fin. No se consiguió. ¿Por qué? Pues porque sabían que caído el Frente Norte, realmente la guerra como tal estaba prácticamente vencida. Todo lo que vino después ya fue el desarrollo de los acontecimientos. Pero mire, la búsqueda del armisticio no solamente fue en 1937, como le he dicho, sino que incluso en diciembre del 38 la Iglesia volvió a pedir a Franco que se parara la guerra. ¿Dónde quieren llegar ustedes? Si ya prácticamente están las puertas de Barcelona. Barcelona fue conquistado el 26 de enero, como sabe. Paremos esto y sobre todo lo que pueda venir, que desgraciadamente no se sujetó. Ese 500.000 de españoles que atravesaron los Pirineos y el drama que se vivió pues a las puertas de España, ¿no? El mundo del exilio. Claro, querían pararlo en diciembre. Decía, ya está bien, lleguen ustedes a un acuerdo, evidentemente, ganador, que sea ganador, pero que esto no puede seguir. Nada. No hubo solución, la guerra estaba, había que terminar con la victoria sin paliativos y esto fue el 1 de abril. Pero que conste que en el libro hay mucha intrahistoria, mucha explicación de posicionamientos que no eran monolíticos en la misma Iglesia y que por supuesto también había pues dentro del mismo franquismo pues determinados posicionamientos que no necesariamente tenían que comulgar con la Iglesia. Y eso, ¿qué les quiero decir? Pues mire, hubo realmente momentos tremendamente lacerantes. Le hablaba antes del exilio de Vidal y Barraquer, el reconocimiento, pero es que, por ejemplo, en esa diáspora de 1939, Barcelona cae el 26, pues prácticamente a partir de ahí ya sálvese quien pueda, el ejército, la población civil y demás. Pues también estaban los presos republicanos. Y entre ellos, algunos muy conocidos. Unos se salvaron. Ahí está el libro de mi buen amigo Javier Cercas, Soldado de Salamina, lo que fue Sánchez Maza. Tuvo esa oportunidad, pero sin embargo el obispo de Teruel, el agustino Anselmo Polanco Fontecha, que fue detenido tras la operación de Teruel, estamos hablando de diciembre del 37, estuvo preso de una cárcel por otra, el mismo penudista Irujo, siendo ministro de Justicia, procuró por él y le dijo, por favor, Anselmo, no sé qué hacer contigo, quiero que te liberen, pero no hay manera, puedes ofrecer misas en las cárceles, y lo hacía, lo hacía. Con el permiso, insisto, del ministro de Justicia, que era Manuel de Irujo. Pues bien, el mismo Polanco, en esa vorágine de marchar y buscar los Pirineos, pues por incontrolado fue asesinado, sin más. Eso fue un golpe muy duro, y sobre todo para la imagen de la República. ¿Por qué digo lo de la imagen? Porque, mire, en 1937, y este también es un tema que se trata pormenorizadamente y con documentación bastante novedosa, pues se firmó lo que se conoció como la Carta Colectiva. Lo dijo Ricardo anteriormente. Hay una reunión en diciembre de 1936 entre Francisco Franco y el primado de España, Isidro Gomá, y Franco le pide una cosa. Mira, por favor, ayudarnos. Nos identificamos, tenemos toda diferencia, pero pedimos ayuda. ¿Y qué? Que es mejorar la imagen del régimen en el exterior, la imagen internacional. Y entonces Gomá va a redactar la Carta Colectiva, insisto, en plena guerra, verano de 1937, y esa tiene como intención distribuirla por toda la diócesis, no solo española, sino del mundo mundial. Y se va a hacer con éxito. Y de hecho, a partir de ahí, el régimen como tal, es decir, el franquismo, pues va a tener un reconocimiento internacional que no tenía. Y pueden preguntarse ustedes, ¿y por qué no lo tenía? Hombre, porque no conocían, por ejemplo, lo que habían hecho con los sacerdotes vascos o la persecución que estaban haciendo implacable de los nacionalistas y como que también muchas prisiones estaban llenas de clérigos. Eso evidentemente trascendía en un plano internacional, pero claro, ante un pronunciamiento como la Carta Colectiva, un texto, la verdad, prolijo, en el cual se denunciaba pues, los desmanes republicanos, fusilando clérigos, etcétera, 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 pues claro, el que lo leyó exteriormente y viniendo del aval que venía de los obispos españoles, pues eso hizo mejorar la imagen. Para que vean ustedes los entresijos que había y cómo estas cuestiones de la Carta Colectiva, pues por ejemplo, otros colegas con muchísimo respeto han tratado el tema, pero por favor hay que buscar los antecedentes.
Muchos dicen, la carta colectiva siempre... ¿Pero por qué? ¿Y de qué vino esa exigencia de Franco? Y esa, digamos, connivencia con el primado de España, ¿no? En fin, ojo, con el primado de España. Era un excelso escritor. Excelso. Sí, es verdad. Era fino, fino. El mismo Cuenca Toribio, que tú lo has citado, y cuidado, que don José Manuel, tristemente Sí, hace poco. fallecido, pues era un avezado lector y un buen conocedor de la Iglesia, lo decía, cuidado con de quién estamos hablando, ¿no? Independientemente del sentimiento y lo que escribía muy, pero que muy bien. Y esa misma carta colectiva es una obra literaria, en cierto modo. En fin, eso es lo que ocurría en la guerra y se acercaba al final, que también es otro de los pilares, evidentemente, del libro, ¿no? Es decir, el primer franquismo, hasta 1945. No me he querido meter más porque, créanme, no es que tenga un compromiso con Ático de los libros, oye, que viene la segunda parte, no, es que es de tal enjundia la segunda parte que hay que poner límites. Tú aquí no puedes hacer un texto canónico de 1500 páginas porque, créanme, si lo quieres documentar, este tiene 600, ¿eh? Si lo quieres documentar, te vas a 1500, ¿eh? Llegando hasta el concordato solamente de 1953. En fin, no les amenazo ni mucho menos con una segunda parte, ¿eh? Tranquilo, que el tema no va ni mucho menos por ahí. Pero que crean ustedes que la guerra desgraciadamente terminó, y terminó mal, muy mal para la República. Y en el caso de la Iglesia, miren, aquí no era una cuestión monolítica. Ese nacionalcatolicismo, que yo es un término, créanme, que lo respeto, pero que es propagandístico. Aquí había muchos grises. Aquí había, para que ustedes me entiendan, mira, y hoy lo decía a uno de los periodistas que me ha entrevistado, trasladando un poco a la situación actual. Había mucho sectarismo y polarización, pero incluso en el entendimiento entre la Iglesia y el Estado. Lo que ocurre es que, a diferencia del cuadro que tenemos ahora mismo en España, esa polarización entre uno y otro, que parece que no hay negro, blanco, no hay grises, por favor, ¿qué más entre una democracia que nos ha costado muchos años? Se tranquilice y se entienda. ¿Me entiende? Cada cual con su idea, ¿no? Pues aquí sí que se asentaron y se entendieron. Miren, simplemente un detalle, que trato también con profusión en el libro. Enero de 1939, antes de terminar la Guerra Civil, 3 meses. Pues los falangistas pergeñaron, diseñaron un convenio cultural hispano-alemán, claro. con ese renombre. Claro, ¿era un convenio cualquiera? No. Esto llegó a conocimiento de la Iglesia. Y dice, ¿cómo convenio cultural? Pero a ver, la Iglesia había mostrado ya el recelo con Falange. ¿Por qué? Porque Falange añoraba que en España hubiera un sistema totalitario como en Alemania, la Alemania nazi. Ustedes saben el distanciamiento que la Alemania hitleriana mantenía de la Iglesia. Desde luego, no digamos un rechazo, pero que bueno, era una religión más, sin más importancia. De hecho, fíjense, en diciembre del 37 visitó Hitler a Mussolini en Roma y Pío XI no lo quiso recibir, porque es que sabía del rechazo que los alemanes estaban dispensando a la Iglesia. Pues bien, ¿qué quiero decir con eso? Que claro, saltaron todas las alarmas. ¿Por qué? Vamos a ver, un texto que está apoyándolo Falange, todo, sobre todo el cuñadísimo, Serrano Suñer, no lo olvidemos, jefe de Falange en aquellos momentos, muy importante, aparte de ministro. Pues bien, esa situación en enero llegó a la Iglesia y dice, ¿pero qué pretenden ustedes? ¿Realmente que se alecciona a la juventud como se está leccionando en Alemania? Es decir, con un claro y manifiesto distanciamiento de la Iglesia, por ahí ni hablar. El mismo primado de España se reúne con Franco y le dice, por ahí no pasamos. Insisto, enero de 1939, ¿qué coyuntura? Faltaban 3 meses de guerra. Esta es una intrahistoria que no se ha dado a conocer, está documentada. Precisamente la documentación proviene de la Fundación Francisco Franco, público, afortunadamente, en el Centro Documental de la Memoria Histórica, para todos los que quieran ustedes consultarlo. Sencillamente se opusieron y ahí el peso de la Iglesia realmente fue decisivo, porque ese convenio nunca más se supo. Finalizó la guerra y demás, oye, nos olvidamos. Después, evidentemente, con mayor motivo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente la evolución, la Segunda Guerra Mundial, pues ya distanció mucho más, sobre todo a partir de 1942. Pero no precipitemos acontecimientos, porque se hace, como digo en el libro, pues un estudio de lo que es la posguerra, sencillamente, creo yo,
duro en el amplio sentido de la palabra. A ver, aquí en España había mucha tragedia. Como digo, la guerra nos matamos unos a otros. Me he tirado media vida escribiendo libros y artículos de la guerra civil. Y en fin, no les voy a cansar con eso porque realmente no procede. Pero sí los datos. Y los datos están ahí. La represión de uno y de otro. En fin, que son conocidos y yo no les canso porque en el mismo libro, si ustedes tienen oportunidad de leerlo, ven que hay cuadros en ese sentido bastante aclaratorios. Pero claro, ¿qué pasaba en la posguerra? En la posguerra el país vivía en la miseria, en una auténtica miseria. El mismo Isidro Gomá, el primado de España, lo ha dicho muy bien Ricardo, la censura. La censura también se aplicó a la Iglesia. Y él en 1940 escribió una circular que se extendía a todos los obispados. Y claro, era el primado. ¿Y qué decían en esa circular? Pues que evidentemente han ganado la guerra, el régimen de Franco, etcétera, etcétera, pero también hacía mención al estado de calamidad que vivía España, al estado ruinoso, y que evidentemente exigía un cambio radical en cuanto a enfocar lo que es el futuro. Pues eso el régimen lo interpretó como inapropiado, y lo entrecomillo, y sencillamente lo censuró. Y para que vean el poder de la Iglesia, entre los obispados sí que circuló. Y se publicó. Digamos, un reto, ¿no? Esto molestó muchísimo al cuñadísimo. Y curiosamente, tras esto, y especialmente a medida que fue avanzando la posguerra, pues claro, la Iglesia no podía permanecer al margen a la calamidad pública y a la represión que asolaba a la población. Incluso a personas próximas. Por ejemplo, pidió indultos la Iglesia Católica en 1939, y precisamente uno de ellos fue al hermano de Manuel de Irujo, a Pedro de Irujo, penubista, católico y tal, ¿no? Oye, indultarlo, no vaya a fusilarlo. Lo consiguieron. Pero bueno, son temas muy contados y de gente muy selectiva, porque el resto no tuvo esa suerte. ¿Y por qué lo digo? Porque mire, la posguerra fue muy dura. Y lo grave es que ahí la Iglesia se tiñe pues, de una implicación que realmente pues, en aquel momento no supo medir bien. Mire, hay una ley de responsabilidades políticas el 9 de febrero de 1939. Era prácticamente, represivamente, para acabar con aquello que quedara todavía de la República. No solamente borrar su nombre, sino cualquiera que de alguna forma hubiera podido sobrevivir a ese tiempo. Tremendo. Esa se incoaba con expedientes que se tramitaban en cada municipio, todos aquellos que eran sospechosos, ¿Qué ocurre? Para los expedientes había un tribunal, y en ese tribunal formaba parte de la Iglesia. ¿Y de qué manera? Porque como afectara a algo moral y demás, la palabra de la Iglesia iba a misa. Y ese sancionado podía serlo y mucho más. En las cárceles. Pues en las cárceles los sacerdotes también tuvieron mucho protagonismo. Mucho. Por un lado, oficiando misa, tratando de convertir a aquellos que realmente pudieran estar distantes. Pero fíjese un detalle solamente que trato con cierto detalle también. El Patronato de Redención de Penas por el Trabajo pretendía que los presos pues, pudieran exonerar su pena, es decir, si tengo 30 años, pues te quito 2 días si trabajas. Y aparte de eso te vamos a dar una pequeña pensión, una peseta, 2, e incluso a tu familia si estás fuera. Pero fíjense un filtro, entre otros muchos que imponía la Iglesia. Y es que no se le podía conceder a un preso que no se hubiera casado con matrimonio eclesiástico. Si lo era civil, imposible. Incluso aquellos que estaban en la cárcel y que pretendían casarse, lo precipitaron. Créanme, lo hemos podido estudiar y se dice en el libro cómo muchos presos, pues eso, se casaron y además por el matrimonio eclesiástico. ¿Qué situación no habría? Créanme, no suya, sobre todo la familia que estaba fuera. Y en este sentido también enlazo con otra de las leyes desconocidas y que tanto el profesor Sánchez Marrollo como yo lo hemos podido trabajar. Créanme que no voy de novedad en novedad. ¿Por qué? Porque la documentación, muchos se preocuparon, aquellos causantes de todo esto, de hacerla desaparecer. Pero, por ejemplo, en un gobierno civil, España, pues, pudimos encontrar toda la documentación referente al decreto de huérfanos. Este decreto parte de 1941 y era para dar una pensión a los chicos huérfanos. En un principio, esa ley, netamente franquista, pues estaba dirigida ¿a quién?
pues a los hijos de represaliados franquistas, es decir, de viudas y demás que habían perdido pues, sus maridos y más a causa de la represión republicana. En un principio, pero era tal el estado de calamidad que tuvieron que abrirlo y decir, pero ¿cómo nos vamos a restringir solamente a eso? Viendo la calamidad pública que hay ahora mismo, tantas viudas republicanas que fueron fusilados sus maridos y que tienen a sus hijos prácticamente desnutridos. Simplemente el detalle, la mortalidad infantil de 1940, escandalosa. De antiguo régimen, tantos niños, ¿verdad? Tremendo, tremendo, vamos, nos remontaba a la etapa decimonónica, pero eso, la desnutrición, no había nada, no había que llevarse. Y claro, si había por medio una pensión, pues se iba por ella. Fue tremendo, créanme, tremendo. Hemos podido consultar los expedientes y la verdad que, mire, y me dirán, hay que ver, este profesor se va de un lado para otro, nos cuenta, mire, recomiendo que lean el libro, sobre todo nuestros políticos actuales, para ver lo que se ha pasado. Porque seguramente del libro van a sacar algunas conclusiones y decir, oye, que no es tan malo, que nos podemos entender, por favor, que hay grises, y no. ¿A qué lo digo? Mire, estas viudas, para poder acceder a esos expedientes que le dieron una pensión a su hijo huérfano, pues tuvieron que reconocer, por ejemplo, firmar una instancia en la cual decía que su marido desapareció en agosto del 36 y que no había vuelto a saber nada de él, que estaba desaparecido. Cuando muchas de ellas, y lo digo con conocimiento de causa, habían escuchado la descarga de los fusiles medio kilómetro más allá, en el paredón del cementerio. Pero tenían que firmar eso. Y es más, muchas viudas, como es natural, pues claro, estoy sin marido, mis hijos están como están, pues bien buscaban una pareja o una situación. Claro, eso era un problema. La Iglesia participaba en los expedientes de concesión de esas pensiones. Y ese detalle simplemente, ¿qué implicaba? No se da la pensión. No se da la pensión. 1, 2, 3... En fin, esta era la España, esta era la intrahistoria que había en aquellos momentos y que la Iglesia fue partícipe, desgraciadamente. En fin, les podría contar muchos detalles, pero es simple para que vean que el libro también contiene mucha tragedia y muchas cuestiones que después han acompañado a la Iglesia. Pero, ojo, no de forma monolítica. Es decir, si estamos hablando de aquel periodo, evidentemente eran hijos de su tiempo y había que adaptarse. Y mandaba quien mandaba. Posteriormente se demostró que la Iglesia, sobre todo tras el Concilio Vaticano II, pues esto fue cambiando, pero que algunos de los obispos añoveros y demás, que aquí se trata, esos informes a lo que volveré yo ahora, que ha citado Ricardo, lo sufrieron muy directamente, pero que muy directamente. ¿A qué informes me refiero? Mire, más allá del tema este, que no, yo siempre les invito que lo lean y vean ustedes sobre todo el tema represivo, pero que no lo era todo, por favor, no lo vean por ahí. Había otras cosas, había otros temas también enormemente importantes para el régimen de Franco en plena posguerra. Uno de ellos, ¿quién nombra a los obispos? ¿Quién nombra a los obispos? Según el concordato de 1851, que era el vigente, entre comillas, debía hacerlo el rey, el monarca. ¿Qué esgrimía la Iglesia? Ojo, ese concordato no está vigente. ¿Por qué? Porque en la Segunda República se derogó. Por lo tanto, no tenemos que atenernos. La potestad es sencillamente del pontífice. Pero claro, en ese tira y afloja se llegó a un convenio, el de 1941, en el cual crearon un entente. Ustedes proponen y el pontífice decide una terna de obispos susceptibles de ser nombrados y ustedes eligen, la Iglesia. Y ahí vino la cuestión. Y es otra de las aportaciones del libro porque, como bien se ha indicado, provincia por provincia, la Dirección General de Seguridad y el jefe de provincial de Falange, a todos los clérigos susceptibles de ser obispos, se les fue haciendo un informe exhaustivo, exhaustivo. No se puede imaginar ustedes la casuística y en lo que se entraba, ¿eh? Tremendo, tremendo, te sonroja a veces, ¿no? ¿Hasta dónde se podía llegar en argumento para decir, no, este no lo queremos ni loco, que sea obispo, por favor? Eso, pues esa realidad realmente fue lo que había. Es decir, no podemos por aquí, pero buscamos la calle de en medio para ver cómo podemos controlar este tema. Y esa intrahistoria realmente demuestra ese entendimiento Iglesia-Estado que se registra durante la etapa de Franco, que desde luego, como se decía anteriormente y en el libro yo creo que se da por más fuera, no era monolítico.
no era de un solo color. Ni incluso pues esas expresiones tan poco afortunadas, matrimonios de conveniencia, por favor, esto es mucho más serio, mucho más serio. Y en ese sentido, pues la Iglesia supo adaptarse. En la República difícilmente, en la guerra sin duda. Y durante el primer franquismo también lo hizo, con muchísimas dificultades, de un lado y de otro. Pero ciertamente lo que tratamos de aportar en el libro es que, por favor, conozcamos nuestro pasado, con todo el cúmulo de dificultades que los hubo, en este caso con el análisis de un estamento tan representativo en la historia de España como es la Iglesia. Pero cómo, de alguna manera, trataba de buscar cauces de entendimiento porque sencillamente por esa parte me respetaban y por la otra no. Y eso, pues, determinó un entendimiento recíproco que en algunos casos funcionó y en otros, como se analiza en el libro, pues verdaderamente no existió. Y es más, en la misma Iglesia no olvidemos que si verdaderamente trató de dar respuesta a lo que hablaba, y me retrotraigo a lo que le decía a ustedes de la carta colectiva del verano de 1937, que tanto ayudó al franquismo para mejorar su imagen internacional. Esa la tuvieron que firmar los obispos, pero hubo obispos que se negaron. Cinco. Mújica, de Navarra, que había sido defenestrado, y Lastuza, que estaba en Alicante y era nacionalista y no la quiso firmar, y sobre todo Vidal y Barraquer, que era el cardenal que estaba en el exilio. Vidal y Barraquer se negó en rotundo y dice: yo no comulgo, y además criticó públicamente y por escrito el comportamiento que estaba teniendo la Iglesia en la zona franquista, tanto en la guerra como con posterioridad, el culto, los rituales, las procesiones. Pero ¿eso qué es? Él mismo se lo preguntaba: yo no puedo firmar eso. Pues Vidal y Barraquer firmó su sentencia, porque la animadversión de Franco hacia este cardenal catalán era visceral. En el libro se desgranan expresiones tremendas contra él. No firmó y no volvió del exilio. Murió en el 43 en el exilio. Créanme, acabo con esto para que vean que más allá de la historia eran personas, españoles como nosotros. Aprendemos de la historia, no digo para el tópico de no repetirla, porque esto es manido, pero que el aprendizaje nos servirá para ser mejores españoles y, como digo, trasladando la España actual. Por favor, que lean historia contrastada y permítanme que lo diga objetiva, que sepan lo que hemos pasado unos y otros, que todos somos españoles y a buen seguro que más entendimiento se alcanzará. O al menos lo dice este modesto catedrático de historia. Muchas gracias. Pues si quieren preguntar. Sí, bueno, ya abrimos ahora el turno de preguntas. Seguramente alguna cosa se haya quedado pendiente. Sí. Sí. Yo tengo una pregunta que igual parece un poco tonta. Por favor. Si sería más estrategia o ideología, y no me refiero solo por parte del franquismo y los nacionales, sino también por parte de la Iglesia. Al final es una época en la que la Iglesia está sufriendo mucho y consiguiendo que mucha gente deje de ser creyente, y el nacionalismo ve cómo esa parte, esas personas están siendo perseguidas y llevándose a la Iglesia hacia su lado. Entonces, ¿es más lo que ellos creían, lo que creían de verdad, o es más por una estrategia política, más llevándose a Isabel la Católica cuando hizo toda la cruzada, que la creen? Yo creo que lo hice porque hubo mucho de estrategia. Pero claro, estrategia sobrevenida. Si allí en el otro lado nos están matando, está claro, la cifra de 6.800 clérigos asesinados era rotunda. ¿En qué nos encontramos ahí? Pero también en el otro lado, pues los clérigos vascos que fueron asesinados en plena guerra civil. Es decir, claro, adaptación, estrategia, llamémoslo como sea, pero que tratan de buscar un modus vivendi con el lado que al menos nos respeta. En este caso, el conservador, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, se fue haciendo todo el relato, que tuvo luces y sombras, luces y sombras. Pero más allá del entronque ideológico, más allá de mis creencias religiosas, del poder espiritual,
en ambas potestades, ¿eh? En ambas. Pues yo creo que hubo mucho de estrategia y de adaptación a lo que había, no olvidemos, en plena guerra, ¿eh? Y lo que desembocó después. Y eso, pues para la Iglesia también era, no supervivencia, porque estaba muy extendida en España, pero qué duda cabe que una forma de asentamiento y máxime que nos están respetando y permitiendo hacer lo que nosotros queremos, apostolado. No sé si me he explicado. ¿Más preguntas? Sí. Bueno, primero agradecerle, creo que es un libro valiente, solo por el título. Es una anécdota tontísima, pero que creo que es muy representativa del momento que vivimos. Venía en el autobús, un autobús que transcurre por la zona centro de Madrid sin ningún problema, y me he sacado el libro en las piernas pues para echar un vistacín, porque la verdad que no he podido mirarlo mucho. Bueno, la persona que tenía sentada al lado es que se ha quedado así, ha hecho así con la cabeza y ha hecho. Ese es el gesto, porque yo me fijo mucho en la gente, miro, yo he seguido, guardo mi libro y luego me he bajado. ¿Cree que realmente en un momento de polarización política, como creo que yo tengo 60 años, tenía 10 años cuando se murió Franco, yo he vivido toda mi vida en democracia, nunca he vivido, yo no tengo recuerdo de un momento tan polarizado ahora mismo como el que estoy viviendo. Y me preocupa mucho, aunque no soy alarmista, pero me preocupa. ¿Cree que estamos preparados para leer este libro? ¿Que vamos a saber leerlo, Digerirlo. con lo que es, como un ensayo? Porque es complicado. Cuando yo soy católica practicante y el otro día en un grupo, como pueda ser este, se me ocurrió comentar, cuando salgo de misa el domingo me voy a tomar el aperitivo con mis amigos. El comentario es totalmente banal y una persona a la que conozco y con la que he coincidido muchas veces en muchos encuentros como este, se giró y me dijo, ¿eres fascista? Tal cual. Yo le dije, creo que no sabes lo que significa eso. Me estás ofendiendo. Vamos a dejarlo aquí. Y ahí siguió la cosa y se acabó. No quise seguir. ¿Piensa que estamos preparados para leer esto? ¿Quieres decirle algo, Ricardo? Antes de seguir yo. Vale, no te importa que te contestemos los dos. Sí, un poco. Sí, no. Desde luego, alguien como usted, indudablemente, ¿eh? Con la... No, yo, efectivamente. Hay dos problemas, efectivamente, y eso los que trabajamos en la universidad o con jóvenes en la educación lo notamos, ¿no? Es que se lee poco en general. La persona que me dijo eso Sí. tenía como 30 años o más menos que yo. Uh-huh. Solo Sí. Y se tiende, es verdad, hemos tratado de decir, a simplificar en exceso todo, ¿no? Pues el juego, o todos son fascistas, o todos son comunistas, todos esos términos comodines que sí que tienen son históricamente determinantes, tienen una profundidad histórica, o sea, son términos que en el discurso, en el análisis histórico tienen un sentido, pero que se convierten en términos banales, en términos comodines, ¿no? Entonces, lo que antes decía, todo vale, se utiliza todo como... Entonces, esa simplificación general en todos los sentidos es algo que se palpa. Yo, por lo menos, insisto, en el ámbito que conozco más, que es el de la universidad, ¿no? Y no es ni por ser alarmista, ni pesimista, ni que con la edad uno se hace... No, simplemente lo palpas, ¿no? En cuanto a el tipo de preguntas que se hacen, el tipo de respuestas, la escasa lectura reflexiva, se nota mucho, ¿no? En los exámenes como, para alguien que estudia historia tienes que llevar a cabo una argumentación, un discurso, ¿no? Entonces, flashes, ¿no? Que es lo típico de los WhatsApps o de esto, o sea, párrafos. Entonces, quiero decir, el nivel de interés y de comprensión o de intentar comprender, en este caso, acontecimientos históricos, hechos, procesos que marcan la historia porque tienen inevitablemente, indudablemente, como sabemos, una proyección, ¿no? y una dimensión actual, pues, en mi caso, soy pesimista, se lo digo, es decir, en ese sentido. Y no tiendo, yo soy optimista por naturaleza, pero la realidad circundante no
digamos, favorece, ¿no? Un análisis como esto y una lectura comprensiva que permite eso, es decir, que el matiz es concepto, que los grises es lo que marca, ¿no? la vida del individuo y los procesos históricos en general. Entonces, quiero decir, estoy pesimista en un sentido, pero en otro, el mero hecho de que estas obras salgan a la luz, que se difundan, que genera también, ¿no? Genera, yo creo, foros entre aquellos que lo leen y se interesan, que como todo, bueno, pueden ser en principio pequeñas, pero que tienden a difundirse. No sé si, entonces, claro, son libros complejos, en un mundo de urgencias, de rapidez, que todo lo queremos, hay que sentarse, hay que leerlo con paciencia, hay que como tantos otros ensayos históricos, porque solo son, porque tienen una enorme carga de profundidad archivística, de documentación, pero también de interpretación, de ensayo, ¿no? De reflexión sobre esa realidad. Entonces, claro, no valen urgencias ni rapideces, ni hay que... Claro, si pues esto es fascista o comunista o lo que sea, bueno, pues desgraciadamente hay una tendencia a ello, pero insisto, siempre que sale una obra como esta, si salen todos los días, afortunadamente tantas, es para optimismo, ¿no? De ahí la necesidad de difundirlo, de divulgarlo. Por supuesto, esto ya es una opinión muy particular que no está basada en alguna experiencia de años con cómo ha evolucionado, al menos en eso que se llama, entre comillas, las humanidades, el interés, ¿no? sobre la lectura, simplemente. Gracias. Muy bien. Yo coincido con lo que te acaba de decir Ricardo. Incluso añadiría algo más. Mire, estamos ahora en plena vorágine de los documentos desclasificados y todo lo demás. Hay que ver cuánta tinta con eso. Javier lo ha dicho muy claro, sí, se ha dicho todo lo más importante ya. Está viendo Sí, está viendo lo de Valladolid, nada. No aporta nada, no aporta nada. Ya se ha hecho. Pero incluso lo que pudiera aportar, por favor, nos deja un poquito a los historiadores, que podamos analizarlo y veamos pues, las distintas vertientes y demás, pero todo se politiza. Todo se politiza. Aquí no hay una decisión que dentro de este país, esto a uno les gusta, opinan de todo, es que los políticos saben de todo, es que es una cosa... Yo me acuerdo de uno que dijo, es que tenemos que saber hasta cuántas ranas tenemos en España porque la Comunidad Europea nos lo exige, perdón, por la frivolidad. Pero vamos, un político y además era vicepresidente del gobierno, lo dijo también. Es que tienen que estar en todo. Es una cosa, mire, simplemente un detalle. En el autobús, usted lo ha dicho, y le miran así como diciendo, pues miren, en España, más allá de la frivolidad, de la cosa pública en la que estamos, pues usted debiese, estamos profesionales que creemos que hay que dar a descubrir el pasado. Personas serias, que nos implicamos y hacemos historia, con todos los resortes que tiene. Y esto, pues para algunos lo ven así, ¿esto qué es? Pues no, señor. Así voy a decir, no, señor, este es un libro de historia. Ojalá lo leyera para conocer cómo somos, porque esto seguro que no te va a dejar indiferente. Lo que decía anteriormente, que ojalá nuestra clase política se inmiscuyera un poco más en el pasado. Pero un pasado no sectario, porque desgraciadamente, y lo sabemos muy bien, hay que ver cuánto arribista en la historia. Cuánto arribista en la historia. Pero, por favor, trabajos contrastados, objetivos, y esto es lo que queremos enseñar en las aulas. Y que nuestros alumnos se acerquen a esta, la verdadera historia, para que puedan comprender el presente. El presente, yo creo que no es mucho exigir, pero insisto, sobre todo seriedad y profesionalidad. Y en ese aspecto, pues, claro, te miran fascistas, hay que ver qué tendentes a la descalificación. Es que no se soporta la mirada. No puede haber una conversación pausada y que hablemos, mira, pues veo que tienes esta actitud, podemos hablar, charlar. No, te tachan enseguida. Pero ¿a qué extremo nos están llevando? Un país maduro, que no solamente son cifras económicas, por favor, que hay una sociedad que es la que ha redimido el país siempre, en democracia. Cuando hemos funcionado, hemos avanzado, es porque la sociedad ha tomado la rienda. El mismo 23F, ¿para qué hablar cuando nos echamos a la calle? ¿Cómo nos vamos a echar a defender la democracia? Nosotros, independientemente de la grey política que estuvo en el Parlamento, con todo el respeto, que bastante pasó, pero hombre, creamos en lo nuestro, no frivolicemos. Y yo creo que en ese sentido,
un paso importante es conocer la historia, créanme. Conocer el pasado más inmediato incluso, el que más determina. Porque las cruzadas, aquello que he dicho mención, o 1815, 1808, la guerra de independencia, pues eso fue un pasado. ¿Cuándo seremos capaces de ver la guerra civil como un pasado? ¿Cuándo veremos que cumplimos 90 años en 2026, ¿no? ¿Cuándo nos acercaremos a ella? Pues eso, sin decir los fachas y lo otro hay que ver y lo que escribe y por qué haces esto y demás. Hombre, que esto es muy serio, por favor. Que el país merece un respeto. Y el respeto pasa precisamente por el respeto recíproco. Que nos sepamos entender. Yo creo que lo hemos conseguido, por fin. Si es que está cerca, 5 años de democracia y la Segunda República desapareció. Ahora que llevamos 50 años, que estamos como nunca y que verdaderamente nos veamos en este escenario, sinceramente es muy poco edificante. Y lo digo con cierta amargura. Una última pregunta, a lo mejor. Pues nada, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Como digo, pues ha sido un auténtico placer escuchar estas dos auténticas eminencias, que es una palabra un poco, pero lo son, y creo que merece decirse. Y bueno, pues os invito a que... Hablando de la Iglesia, además, eminencias. Pues lo disfrutéis muchísimo. Nunca peor dicho. Un placer, gracias. Gracias a vosotros.